Hello, welcome to Sparkling English. This is lesson 72. And I'm glad to be here again with you. My name is Luis Manuel Diaz Bocio. And we're going to be sharing the next 45 minutes or so. Can you read what it's right there, what he says? Do you happen to know that you are the product of your own thoughts? Bienvenidos a la clase 72 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes en los próximos 50, 60 minutos compartiendo esta nueva lección. Y pueden leer allí debajo que dice, ¿por casualidad sabes que tú eres el producto de tus propios pensamientos? Veamos el quick test. Quick test. Recuerden, no es quick test. Un examen rápido. Number 1. What is the difference between saying and sound? Number 2. Do you remember the meanings of taste and proof? Number 3. How do you say in English, parece que va a llover? What is the past and past participle of run and read? Can you tell the meaning of a sign that reads hands off? How do you say, number 6, how do you say in English brazo, cabeza, espalda, mano y pie? Render into Spanish, day after tomorrow, day before yesterday. Do you remember the meaning, number 8, do you remember the meaning of how do you do? Number 9, do you remember how to say 4, 7, 8 in English? Do you remember, number 10, do you remember a group of nouns that are written with capital letters in English and not in Spanish? Answers on page next to last. Respuestas en la página penúltima. Okay, let's start our Sparking English lesson 72. Just so excited as you learn bit by bit. Miremos algo del vocabulario, recordemos, sigamos memorizando algunas palabras, sustantivos, adjetivos y verbos. Clipper, significa máquina de cortar el pelo, pero nail clipper significa corta uñas. Clipper, no clipper, no. Clipper significa máquina de cortar pelo. Nail clipper, no clipper. Oiga bien, no clipper, no clipper. Una I que tiende a ser una E, corta además. Además, la palabra clippings significa recortes de periódicos. Esa parte que usted con una tijera o con cualquier otro elemento cortante saca del periódico, un artículo, una foto, lo que viene, son clippings. Tal vez una foto de algo que se publicó y a usted le interesa, clippings. Clue es la siguiente. Clue significa indicios o pista. Do you have any clue? ¿Tienes algún indicio? ¿Tienes alguna pista? Soul significa alma. Spirit, recuerden ese espíritu. Soul, alma. Sound, ya la hemos visto antes, pero la voy a asociar con otras. Así que, en este caso, significa sano, saludable. En realidad es una de las preguntas del examen rápido. Sound significa sano, saludable. Pero también sound, igualmente escrito, igualmente pronunciado, significa sonido o ruido. Pero también sound, igualmente escrito, igualmente pronunciado, significa canal o brazo del mar. No es un canal de aguas dulces. Si es un canal de aguas dulces, es un channel. Pero si es un canal producto de es un brazo del mar que entra a tierra, donde hay un muelle, donde hay una dársena, etc., eso es un sound. En realidad, algunas veces se traduce como bahía, pero
Bahía también tiene su forma normal, que es bay, así que tomémoslo más como un brazo. ¿Cuál es la diferencia entre un brazo y una bahía? El ancho, la extensión, el alcance. El brazo, el sound, es más angosto. La bahía es más amplia. Además, el verbo to sound, que significa sonar, pero también significa sondear, es decir, meter una sonda para ver la profundidad, etcétera, de algo. Source, fuente u origen. ¿Cuál es la fuente de tu información? O también significa manantial, en el cual brota un líquido, especialmente agua. La palabra Spanglish, aun cuando no pareciera, sí existe en el idioma inglés, Spanglish. No es Spanglish, nope, Spanglish. Significa spanglés. Estas son palabras informales, no son palabras propiamente de alto calibre, son palabras más bien tipo jerga, pero informales. Por ejemplo, hay otra palabra que se usa poco, pero que también tiene la misma formación, es el producto de dos palabras, varias, como brunch, que viene de breakfast y viene de lunch. Entonces es un desayuno que se toma entre 10 de la mañana, 10 y pico, y representa un breakfast y a la vez representa un lunch. También hay otra palabra que es, a ver cómo es, Springer. ¿Qué es Springer? Es una palabra que resulta de fundir spring, primavera, con winter, que es invierno. Entonces tenemos la palabra Springer, que significa una transición entre invierno y primavera. Se supone que es primavera, pero todavía puede nevar o cosas así. Ese es un Springer. Bueno, continuemos con esta diapositiva. La palabra span, eso sí se pronuncia una A claramente, no es pan, sino span. Significa la cuarta como palmo, no cuarta 1, 2, 3, 4, sino la extensión del dedo índice al dedo meñique. Eso es una span, una cuarta o también un palmo. Muy bien. Miremos algunos verbos irregulares. El verbo steal, que significa robar, ya lo hemos visto antes, pero quise volverlo a repetir. Miren el pasado, el pasado es stole, vean la escritura y la fonética, y el participio pasado es stolen. Observen tanto y memoricen tanto el presente o el infinitivo como el pasado y como el participio pasado. El siguiente verbo es stick. No stick, nope. Stick. Es una I corta que tiende a ser como una E. El pasado ustedes pueden ver que es stuck. El verbo sting, cuyo pasado y participio pasado es stung, que significa picar un insecto, no picar con un cuchillo, no picar con un objeto cortante, sino un insecto introducir su puya. El siguiente es el verbo stink. El pasado es stank, claramente una A, stank, y el participio pasado es stank. No es una U, no es stunk, no. Tampoco en stung, tampoco stuck. Es una OE. Stuck, stank, stank. Significa oler mal o heder, oler mal. Oler bien, recuerden cómo es, smell. Aun cuando uno puede decir it smells bad, pero como solo así, si uno no le añade un adjetivo, un adverbio, it smells good, normalmente. Pero stink siempre tiene la connotación de oler mal, de heder.
Recuerden, es un verbo irregular. Debe memorizar el pasado stank y el participio pasado stunk. El verbo stride, el pasado es strode y el participio pasado es stridden. Significa andar a trancos, caminar con pasos largos. Stride. Andar a trancos, caminar con pasos largos. Recordarán, he sido insistente en decirles que aquí solo coloco uno de los tantos significados que tienen la mayoría de estos verbos, porque definitivamente no tengo el espacio para colocar todos los significados y sería para usted quizás demasiado cansón, demasiado largo de una sola. Por eso mi insistencia reiterativa, repetida, de que se consiga un muy buen diccionario, no para memorizar solamente del diccionario, pero a este momento, a este nivel en el que usted tiene ya un muy buen conocimiento de la gramática, sí señor, dedique tiempo a memorizar palabras del diccionario. Lo que no les recomiendo es desde el primer día, voy a memorizar palabras. Eso no significa nada para usted. Mientras usted no tenga la estructura gramatical, el esqueleto gramatical, las palabras, ¿de qué le sirven? ¿De qué me sirve a mí conocer 20 palabras o 50 palabras en alemán si no conozco ni cómo se usan, si es, etcétera, etcétera? Entonces, la gramática es lo fundamental, es el esqueleto y después, sí señor, como no, siga mejorando, fortaleciendo su esqueleto gramatical y memorice todo lo que pueda, porque al fin de cuentas el hablar un idioma es memorizar el significado de las palabras en ese idioma, desarrolladas, montadas, ajustadas a una estructura gramatical que puedo dominar, que puedo usar el presente cuando es presente, el pasado cuando es pasado, el participio pasado cuando es participio pasado, los auxiliares, eso es gramática. Muy bien. Next es strive. El pasado es strove y el participio pasado es striven. Significa esforzarse para aprender algo, esforzarse para terminar una tarea. Strive. No es un sobreesfuerzo, es simplemente esforzarse. ¿Ok? Let's read some sentences with the previous irregular verbs. Follow my reading with no interruption. They stole a book from my brother. Ellos le robaron, el pasado steal, le robaron un libro a mi hermano. She stuck the picture, but it got loose. Ella pegó la fotografía con goma, pero se desprendió. Recuerden, el verbo stick tiene muchos otros significados. Por ejemplo, yo puedo decir to stick to stick my hands in my pocket, meterse las manos en el bolsillo, y otros significados. Pero por lo menos comparto con ustedes este de pegar. Number 3, the African bees are wild and sting badly. Las abejas africanizadas son silvestres y pican fuertemente o dolorosamente. Puede traducir badly de una o de otra manera allí. Entonces, sting es picar. Recuerden, no es picar una carne, no es picar algo con un cuchillo, sino introducir un insecto, su aguijón. Muy bien, el número 4 es number 4. It stinks here due to a stagnant sewer water in a nearby pond. Aquí hiede, stink, aquí hiede, debido a unas aguas residuales estancadas, que es stagnant, en una laguna cercana. Stinks, recuerden, heder, siempre, nunca stink nicely, no. Si heder es un verbo de connotación negativa, un olor molesto. Number 5. She finds too hard to stride along with him. Ella encuentra demasiado difícil andar a trancos con él. O sea, ella tiene un paso corto y el Señor tiene un paso bien largo. Entonces, she finds too hard to stride along with him. Encuentra demasiado difícil caminar al lado de él, dar los trancos que él da. Number 6, they were struck by the bicycle. El verbo strike, golpear. Pero también el verbo strike pues significa
To strike, irse a la huelga. Aquí les estoy compartiendo el significado de golpear. A ellos los golpeó la bicicleta. O ellos fueron golpeados por la bicicleta. Miremos ahora, como les he mencionado antes y les seguiré recordando, es bueno también ser capaz de traducir cuando nos corresponda del inglés al español. O, en este caso, ser capaz de traducir del español al inglés. Algo bien importante que compartí en la primera lección, recuérdelo, o debe recordarlo con lo que le voy a mencionar ahora. Acostúmbrese, haga el esfuerzo hasta lograrlo de hablar en inglés sin ir traduciendo del español, es decir, armar primero la oración en español e irla traduciendo al inglés. No, por supuesto, eso es normal en las primerísimas etapas, pero debe a toda costa, con todo esfuerzo, superarlo. Usted debe pensar en inglés y hablar en inglés, porque si usted va pensando en español y después va a traducir al inglés y después va a hablar en inglés, usted está hablando en forma atrasada. Además de lo que les mencioné en la primera clase, hay algunas expresiones que no podemos traducir palabra por palabra al inglés. Hay algunas que sí. Inclusive algunas tan sencillas como yo tengo hambre. ¿Cómo la va a traducir al inglés si usted no la sabe bien en inglés? Usted no va a decir I have hungry. Usted dice I am hungry. ¿Y cómo traduce eso? Entonces, el propósito de que usted memorice y practique estas frases y algunas expresiones que en las lecciones vamos compartiendo es que usted vaya memorizando todo eso en inglés. Y al momento de hablar, usted no tenga que hacer una traducción del español al inglés y luego una expresión del español, de sus palabras traducidas a expresarlas en inglés. Es un retraso extraordinario. Estaría hablando como a veces suenan las emisoras o algunos sistemas que usted siente como el eco por allá detrás. Ese no es el propósito. Ok. Entonces recuerde, usted debe ser capaz también de traducir del español al inglés. Miremos algunas expresiones. Usted lo va a hacer después, no es tan rápido todavía como para hacerlo inmediatamente que lo va leyendo, pero sí debe hacerlo y con relativa rapidez. Memorizar palabras, el número 1, memorizar palabras en inglés sin aprender gramática es poco útil. Número 2. No hay manera fácil ni difícil de aprender un segundo idioma. Solo hay una manera y es estudiándolo. Usted va a decir eso en inglés, lo va a traducir al inglés. Número 3. ¿Recuerdas cómo aprendiste a montar bicicleta o a nadar? Usted lo va a traducir al inglés. Do you remember how did you learn how to ride the bike or swim? Sería una forma. No siempre es la traducción literal. Número 4. ¿Dónde descansaste después de correr tantos kilómetros? Número 5. ¿Cuál es la mayor distancia que has corrido en tu vida? Número 6. ¿Has podido desarrollar la disciplina de estudiar varias veces a la semana? Número 7. ¿Qué técnica has inventado para memorizar los verbos irregulares? Número 8. ¿Has viajado alguna vez en tren de alta velocidad? Número 9. ¿Has viajado alguna vez en barco o canoa? Número 10. ¿Cuál es tu color y helado favoritos? Número 11. ¿Cómo te enteraste de este método de estudio y aprendizaje del inglés? Número 12. Ayer soñé que trabajaba como intérprete en las Naciones Unidas. Muy bien. Recuerden, swear, lo puede ver, número 1 arriba, jurar, maldecir, decir palabras soeces. Number 4. It is said that new broom sweeps well. Se dice que escoba nueva barre bien.
My friend's son is learning how to swim. El hijo de mi amigo está aprendiendo a nadar. Number 6. He hates to swing in one of those new devices at the city amusement park. A él le fastidia mecerse, le cae mal, le desagrada mecerse en uno de esos nuevos dispositivos en el parque de diversiones. Number 7. What is the difference between take and drink? ¿Cuál es la diferencia entre tomar y tomar? Well, take means hold or lift something, and drink means to ingest a liquid. Bueno, tomar, take, significa sujetar o levantar algo, y tomar, drink, significa ingerir un líquido. Number 9. She taught me grammar several years ago. Ella me enseñó gramática hace años. Número 10. When I lifted the weight, the rope just tore into pieces. Cuando levanté el peso, la cuerda se rasgó, se hizo pedazos. Number 11. It is worth studying the difference between tell and say. Vale la pena estudiar la diferencia entre decir, tell, y decir, say. Smile. Número 2 en esta línea, lucir una sonrisa. Entonces, she always wears such a sunny smile. Ella siempre lleva consigo, o ella siempre luce, una sonrisa tan alegre. Sunny significa soleado, significa brillante, pero también significa alegre. Number 3, I have met him, but I don't know him. Number 4, your violin is out of tune. Our guitars are in tune. Number 5, we are out of breath after running 5 miles. Number 6, I believe I have a right to have the floor. Number 7, may I take the floor, Mr. Chairman? Estoy pidiendo permiso para poder hablar en una reunión. The flood was such a cataclysmic event in human history. Number 9, I'm so sorry for flying into a rage after she insulted my mother. Miremos algunas otras expresiones comunes en inglés. To follow in one's steps. To follow in one's steps. Fíjense que hay que pronunciar eso. To follow in one's steps. Imitar el ejemplo de alguien. Seguir las huellas de papá, de hermano, de alguien. As follows significa como sigue. On foot significa a pie o caminando, que es diferente a standing, que significa de pie, pero no a pie. Standing, stand, del verbo stand, ponerse en pie. I'm standing, estoy de pie, pero es diferente a on foot, significa a pie, caminando. El siguiente es to have one foot in the grave. Tener un pie dentro de la sepultura, estar con un pie en la sepultura. La siguiente es jerga, pero es tan común que es bueno que usted la sepa. No que la utilice en un escenario formal, pero usted debería saber al menos el significado. To kick the bucket. Estirar la pata. Morir. Recuerden, es jerga, ¿eh? No es una expresión educada, no se utiliza en un medio en el que uno no es bien cercano, pero eso significa to kick the bucket, estirar la pata, morir. To call it a day, to call it a day, dar por terminadas las labores del día. To nip, no nip, no, to nip in the bud, cortar de raíz, cortar en flor, algo. Como cortar una relación, you have to nip in the bud. Tienes que cortar de raíz esa relación porque no te hace bien.
To live on campus significa vivir en las residencias universitarias. Muchas de las universidades en Europa y en Norteamérica tienen hoteles, pudiéramos llamarlos residencias universitarias, donde viven los estudiantes y tienen, por supuesto, sus cafeterías, y usted vive allí dentro de la universidad. No utiliza un vehículo para llegar hasta su salón, tal vez una bicicleta, pero no un carro ni nada como eso. Siguiente, To cat and dog life. Significa cat and dog life, una vida de continuas peleas. Y el último es una especie de frase proverbial. While the cat is away, the mice play. Mientras los gatos duermen, los ratones bailan. ¿Se acuerdan? Como cuando sale el jefe de la oficina y la gente suspende su trabajo continuo esforzado porque el jefe no está allí. Entonces sería un escenario en el que se dice, while the cat is away, the mice play. O porque mamá y papá no están en casa, entonces los niños empiezan a hacer locuras, disparates. También uno dice allí, while the cat is away, the mice play. Muy bien. Let's continue reading sentences with the previous phrases. Follow my reading as close as you can and translate, please. She's following in her mother's step. The events can be explained as follows. They walked on foot through the jungle all night long. Algunas frases las leo despacio a propósito. No es que hable siempre ni se hable el inglés así despacio, pero para que usted las pueda escuchar mejor. The man hit by the car has one foot in the grave. Number 5. Her dog kicked the bucket. Number 6. We have been working since early morning, so let's call it a day. Number 7. If you want to avoid further gossips, you have to nip it in the bud. Number 8. They are living on campus just minutes away from their classrooms. Number 9. We're sorry for them. Being next door, we know that... We're sorry for them. Being next door, we know they live a cat and dog life. You know the old saying, while the cat is away, the mice play. Miremos algo de gramática. Miremos algunos hechos importantes entre el verbo to sit y el verbo sit. Mire la diferencia de pronunciación. Sit y sit significan sentarse y sentarse. Pero hay una cantidad de diferencias. A propósito, esta introducción no es para que usted la memorice. Todo lo que aparece a continuación no es necesario entenderlo a cabalidad, ni tiene que memorizarlo para tener un buen dominio del idioma inglés. En realidad, esto que voy a compartir con ustedes lo ayudará tanto a entender el inglés como el español. El verbo sit, recuerden, no es sit, sino sit. Creo que usted puede notar la diferencia. Y si no, le aseguro que con el tiempo podrá notarla. Una cosa es sit y otra cosa es sit. Y no es el tono alto o bajo, no, es la pronunciación de la I. Sit y sit. Puede notarlo, espero que sí. El verbo sit, que es irregular y cuyo pasado y participio pasado es sat, es un verbo intransitivo. Eso es lo que quiero decir que usted no tiene que memorizar. ¿Y qué quiere decir que un verbo es intransitivo? Quiere decir que no requiere un objeto directo después de él. Nos estamos metiendo en profundidades gramaticales. No es tan profundo. El verbo, cuando es intransitivo, significa que no requiere un objeto directo después de él. Ya veremos lo que esto significa. Por lo general, el verbo sit,
que es intransitivo cuando significa sentarse, porque tiene muchos otros significados, va seguido del adverbio down. Y por su parte, el verbo sit es un verbo regular. Recuerden, set es irregular, el verbo sit es regular, es decir, que su pasado es seated y su participio pasado es seated. A diferencia de sit, el verbo sit es transitivo. Ajá. ¿Y qué significa transitivo? Transitivo significa que requiere un objeto directo después de él. Dios mío, ¿y todo esto a qué nos lleva? Ya vamos a ver ejemplos que les van a aclarar. Pero recuerde, usted no tiene que memorizar lo que es un verbo transitivo, lo que es un verbo intransitivo, pero le ayuda. Recuerde, porque usted en el diccionario va a ver que dice BTR. Ok, transitivo. ¿Qué significa transitivo? ¿Qué es lo que significa? Transitivo significa... ¿qué significa? Que no... Perdón, transitivo que transige, que se mueve. Transitivo significa que requiere un objeto directo después de él. Intransitivo, que frena, que no requiere nada después de él. Repito, mi propósito no es enseñarle gramática española, gramática inglesa, pero consideré que este detallito de gramática profunda, no que yo sea un gramatólogo, recuerden, soy un ingeniero, pero me encanta el idioma, me encanta hablarlo bien y he estudiado y he aprendido también algo de gramática, pero no soy un gramatólogo de ninguna manera. O gramático. Así que veamos ejemplos para entender la diferencia entre el verbo sit y el verbo sit. Recuerden, el verbo sit es intransitivo, no requiere un objeto. Bloquea, no requiere un objeto directo. Transitivo, que después de él necesita un objeto directo. Miremos algunos ejemplos. El primer ejemplo, I did not find a place to sit down. Eso no tiene objeto directo. Se terminó con el verbo sit down. Segundo ejemplo, you found a place to sit down. Tampoco tiene objeto directo. Mire el tercero, I believe there are chairs enough to seat everyone that may come. Everyone that may come es el objeto directo. Entonces, es incorrecto intercambiar los verbos sit y seat en las frases anteriores. Es decir, es incorrecto decir I did not find a place to sit. Eso es incorrecto. Eso es broken English. Es incorrecto decir oh, you found a place to sit. No, porque no hay objeto que. ¿No hay qué? Pregunto, ¿cómo llama usted eso? Recuerden, no hay un objeto directo. Pero en el último es incorrecto decir I believe there are chairs enough to sit everyone that may come. Es incorrecto porque después del verbo intransitivo hay que un objeto directo. Permítanme volver a resumir. El verbo sit es un verbo transitivo, es decir, requiere un objeto directo después de él. El verbo sit es un verbo intransitivo, no debe llevar objeto directo después de él cuando significa sentarse, porque vamos a ver a continuación que tiene muchos otros significados. Allí por supuesto puede llevar objeto directo. Repase y verá que no tiene nada de confuso, ni nada profundo, ni nada misterioso este tema de transitivo. Requiere un objeto directo. Es una negación, recuerden. En español también. Intransigente, indiscreto, imparable. Es una negación del anterior. Es un prefijo negativo, de negación. Entonces, transitivo, intransitivo, significa, ya lo vimos, que no requiere. Muy bien.
Miremos otros ejemplos de seat y sit. Es correcto decir I have a place to sit. Perdón, I have a place to sit. I have a place to sit. Porque no tiene objeto directo. Y es correcto decir I have a place for us to sit near the pool. Tengo un lugar para que nos sentemos cerca de la piscina. Es correcto porque después de sit está el objeto directo near the pool. También es correcto decir I have a place for us to sit upstairs. ¿Por qué? Porque después de sit está el objeto directo que es upstairs, en la parte de arriba. Pero es incorrecto decir I have a place for us to sit. ¿Por qué? Porque le falta el objeto directo. Y sit, recuerden, es que transitivo. También es incorrecto decir I have a place for us to sit near the pool. No, eso está incorrecto. Como usted podrá ver, esto es Sparkling English. Es para que usted hable un Sparkling English, que las personas que lo escuchen, wow, esta persona sabe hablar inglés. No está hablando un Spanglish o un Broken English. Entonces, recuerde, sit no lleva objeto directo porque es intransitivo. Y sit lleva objeto directo porque es un verbo transitivo. Muy bien. Hay expresiones, bueno, el último ejemplo, I have a place for us to sit upstairs. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque es que está upstairs. Si yo no tuviese upstairs, sino nada más sit, entonces no sería sit, sino sería seat. Perdón. No, estoy equivocado. Si yo no tuviera upstairs, sí estaría correcto. I have a place for us to sit. Pero si hay un objeto directo después, ya no puede ser sit, sino seat. A propósito, para continuar, hay expresiones con el verbo sit en las que se usa un adverbio a continuación de él. Pero en esos casos, el verbo sit no significa sentarse. Tiene otros significados. Esas expresiones se exceptúan de la regla anterior, que es válida solo con el significado literal de sentarse. Pero si tenemos significados como los siguientes, pues sí, lleva otra, pero es porque allí no significa sentarse, sino significa, es la misma palabra, sit, pero el significado no es sentarse. Por ejemplo, to sit at home no significa sentarse uno en su casa, significa quedarse en casa. Puede que sea trabajando, puede que sea durmiendo, pero to sit at home significa simplemente what do you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Oh, I just sat at home. Me quedé en casa, durmiendo, mirando televisión, lo que fuera, pero allí no significa sentado. Igualmente, to sit back no significa estar sentado de espaldas, significa acomodarse uno en una silla. Entonces, en ese caso, que no es sentarse literalmente, sí usted puede hacer una frase con objeto directo y todo lo demás. Es cuando significa sentarse solo, o seguido en este caso de down, que no lleva objeto directo por ser que intransitivo, pero aquí es verbo transitivo. To sit for significa representar a alguien. En una reunión, por ejemplo, de padres de familia, no pudo ir el representante normal, el papá, la mamá, pero pueden mandar a una hermana y ella se presenta. I'm sitting for my brother, or I'm sitting for my sister, whatever. Estoy representando a alguien, no estoy diciendo literalmente que estoy sentado, puedo estar de pie. También to sit in for significa reemplazar temporalmente. Oh, I'm sitting for the mayor, he is sick. Estoy reemplazando al alcalde, él está enfermo. También to sit on significa formar parte de, ser miembro de un comité, de una reunión, y no significa sentarse. Ahí usted sí puede decir, I'm sitting on this committee until
the end of the year. Formo parte, soy miembro de este comité hasta final de años. No es que me voy a sentar, ojalá que no, en ese comité. To sit still dice quedarse en su sitio. No está diciendo que usted estaba sentado. Puede que usted esté en otra ciudad y hay una situación de riesgo o de algo en su familia y le dicen, hey, everything is okay, please sit still. No es que usted se quede sentado, sino quédese en su sitio, no tiene que venir hasta acá por eso. Usted hizo una llamada telefónica, usted puede dar una información y le pueden decir, just sit still, o sea, no tiene que venir hasta acá. To sit up significa velar, quedarse en vela. Toda la noche, por ejemplo, cuidando a un familiar enfermo. I sat up last night. Me quedé en vela la noche, toda la noche. Pero también significa enderezarse, como le dice uno a un niño en el asiento. Sit up, you're breaking your neck or whatever. Hey, enderezate, te vas a quebrar el cuello. To sit out. Sit out, quedarse o aguantar hasta el fin de una función. Como cuando tú estás en la primera fila y no te gusta el show, pero tienes que quedarte o aguantar hasta el final de una función para no hacer el logro de salirte. Entonces ahí, well, I'm sorry, I don't like this, but we have to sit out. En realidad no me gusta esto, pero tenemos que quedarnos o aguantarnos hasta el fin de una función, porque si salimos sería mal visto, sería grosero, sería imprudente. Entonces, we have to sit out. Muy bien. Muy bien. Miremos ahora algunos sustantivos, adjetivos y verbos. Miremos las siguientes palabras. Age, que significa edad. Alike, que significa parecidos. Ya la había anotado en una lección anterior, bien al comienzo. Blind, que significa ciego. Tiene otros significados también. Bright, que significa brillante. Chest, que significa cofre, pero también significa pecho. El verbo chew, que significa masticar. La palabra chief, que significa jefe, pero también el adjetivo principal. Cheap, no cheap, no, cheap. Cheap es barato, cheap. Cheap, recuerde una I, cheap, barato, de mala calidad. Oh, that's cheap. Eso es barato, eso es de mala calidad, pero en este caso no es cheap, sino cheap. Es una I corta, significa astilla o una hojuela, like potato chips or corn chips. A continuación, compulsory, obligatorio. Conceit, orgullo, vanidad. Orgulloso es conceited, una ed, conceited, pero el sustantivo como tal es conceit, orgullo, vanidad. El verbo to conceal, una I larga, como en conceit, es ocultar. Concern, que significa interés o preocupación. To concern significa interesarse, tratar algo. Y contest significa competencia o concurso, pero también se puede decir to contest. Contest es competencia o concurso, pero podemos decir contest con el acento en la última sílaba y significa competir o concursar. Como sustantivo es contest. Permítame resaltar ese acento. Contest. Pero como verbos es contest. Pero aquí la estoy mostrando como sustantivo. Contest. Competencia o concurso. Otros sustantivos o adjetivos. Nouns and adjectives.
Cough, que significa tos, pero también significa como verbo toser. Couple, que significa par o pareja. Cork, que significa corcho. Y a estas tres palabras que siguen les quiero llamar profundamente la atención. Fíjense la palabra colonel, cómo se escribe, pero se pronuncia colonel. Colonel significa coronel. Es decir, que la pronunciación se parece más al español que al inglés. En inglés lleva L, colonel, pero se pronuncia colonel. Colonel. La E al final es bien corta. Colonel. Colonel. Coronel. Recuerden, la L, como en muy pocos otros casos, muy pocas excepciones, se pronuncia R en este caso expresamente. Creo que es por el origen de la palabra, al igual que la siguiente. Fíjense cómo se escribe C-O-R-P-S. Pues sepa usted y recuerde, memorice, ni la P ni la S se pronuncia core. Significa cuerpo, asociación. Y finalmente, bueno, en este grupo de tres, la tercera, fíjense que con respecto a la anterior, core, esta tiene una E al final. Pero acá se pronuncia corpse. Corpse. Pero en la anterior se pronuncia core. Creo que es de origen francés en core. Así que observe. Colonel, la L no se pronuncia L sino R. Core, la P ni la S se pronuncian, significa cuerpo, asociación, como el cuerpo de voluntarios, etc. Hay muchas organizaciones, Marine Corps y otras expresiones con corps. Y corpse significa despojo o cadáver, despojos o cadáver. Cosmos, cosmos o universo. Counter, mostrador. No algo que se muestra como una vitrina, sino mostrador, donde usted llega a una carnicería a comprar carne, especialmente en nuestros países, o el mostrador de la aerolínea, etcétera. Mostrador, eso es el mueble ese donde usted llega para comprar o tener información. Enamel, esmalte, un tipo de pintura. Equal, igual o equilibrado. Eraser, borrador, una palabra que se vuelve cada vez casi que es obsoleta ya, no se utiliza mucho esa palabra, eraser. Fluent significa fluente o fluido, no que fluye, no que como un líquido espeso que fluye, no, fluent es fluido en el hablar, en el idioma. Si es fluido de que fluye, es simplemente fluid, pero aquí es fluent, es fluido en el hablar, es fluente en el hablar, únicamente. Nunca fluent significa algo que fluye, algo que se desliza molécula sobre molécula. Forfeit, prenda en juego. Great, gran o ilustre. Marriage, no marriage, sino marriage. Es una E bien clara. Marriage. Y la A después de la RRI, A, esa no se pronuncia. Marriage. No es marriage. No es marriage. Es marriage. Esa A, G, E, ahí no se pronuncia esa A. Marriage. Y finalmente, wedding. No es wedding. Wedding. Miremos algunos verbos regulares. El verbo use, fíjense, es una use, no es use, no. Use. El verbo vanish, recuerden,
En inglés, como en el español de España y del cono sur de Sudamérica, la V, labio dental, es diferente a la V bilabial. Bilabial, que en algunas partes de Sudamérica llamamos B grande y V pequeña. Pues en inglés, como hemos compartido con ustedes antes, hay una diferencia definitivamente entre las dos, como la hay, ya les dije, en España. Y en España ustedes saben que dice, mira, vamos, vamos, vaso y buscar. Hacen la diferencia entre V y B también en inglés. En la parte norte de Sudamérica y en Centroamérica no hay esa diferencia marcada. Así que en inglés la hay. Es vanish, porque también hay un verbo que es banish, con B larga. Visit, 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 visit. Whale. Visit es visitar, visit. No visit, no visit, visit. Recuerden, mire detenidamente la pronunciación, repítala, recuérdela, memorícela para que hable un Sparkling English. No es visit, es visit. Hágalo despacio, hágalo despacio. Visit. Ok, no es visit, visit. El siguiente es whale. Whale significa gemir, lamentar. Es más asociado a los animales, pero se puede utilizar también en el caso de las personas. Pero mayormente realmente se utiliza en el caso de los animales. Se utiliza en el caso de las personas un poco más grown, G-R-O-A-N, grown. Wait, esperar. Waste, desperdiciar. To watch, observar detenidamente. Lo vimos en el pasado, to see y to watch. Lo estudiamos detenidamente, que watch es observar detenidamente, mientras que see es simplemente, o look, más bien look, es mirar por encima, pero no es watch. Water, to water, water, mojar o rociar. Si es echar bastante agua es spray. Este es simplemente mojar superficialmente, to water. To whine significa gemir. Es parecido a whale, simplemente sinónimos. Equivalentes prácticamente. To wave, ondear, moverse como una ola, eso es ondear. Pero también solo, sin ser verbo, wave, ustedes saben, la ola del mar es wave. También tide, la ola. Whip, recuerden, no es whip. Whip es whip, azotar o flagelar. Whirl, whirl. Este todavía es menos. Este no es realmente una I corta, esta es una E. Whirl. Mientras que en el anterior es whip. Whip. Es una I corta, pero aquí es una E. Whirl. Whirl. Girar, dar vueltas. De allí viene el término whirlpool, término comercial whirlpool, de giro, de dar vueltas. Wipe. Aquí es una I, la I es una I, como pueden verle, tiene la rayita encima en la parte fonética. El siguiente es wobble, wobble, tambalearse, como lo hace una persona alicorada o bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, etcétera, etcétera, un narcótico. To wonder, 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 maravillarse. No es wonder, wonder, es más hacia when. Si yo lo hago lentamente sería así como to wonder, wonder, no wonder,
wonder. I wonder. Y el último es worry. No worry. No worry, sino worry. I'm worried about. Me preocupa. Sigamos con otros verbos regulares. El verbo rap. Mire que esa W no se pronuncia. Rap. No es... bueno, no sé cómo pronunciarla inclusive. No sé. Rap. Es así. Rap. Wreck. Naufragar. Pero también se dice un accidente cuando uno va por la vía y encuentra un carro accidentado. Oh, terrible wreck. Pero mayormente, técnicamente la palabra su origen es un naufragio, naufragar. Wrestle, esa T no se pronuncia. Wrestle, no es wrestle. Wrestle, no es wrestle, sino wrestle. El verbo yawn. No es John, no es con la Y del cono sur de América, no es yo, no es ion. Yell, ion significa bostezar, yell significa gritar. Tal vez si usted es del cono sur de Sudamérica o de España, tenga algún grado de dificultad, pero no es como usted la pronuncia, es con una I. Yo. Llegué, yo. No. Es yo. Yell. Ion. Zip. Silbar o zumbar. Zip. Zoom. Bueno, ustedes conocen la plataforma digital de comunicarse. Zoom realmente como verbo significa volar zumbando, como hacen las abejas, como pueden hacer también los helicópteros o cualquier avión. Oh, it was zooming. Pero especialmente se aplica a abejas y a otros insectos que usted siente el zumbido cuando pasan. Ahora empecemos nuevamente con verbos de a. Fíjense que no comienza con a, pero observen, no es accept, sino except. Except. Hay una sutileza y hay que tener cuidado en esto. Oye, I accept your offer. No es I accept your offer. I accept your offer. Mire los siguientes verbos. To abolish. No es abolish. Abundar no es abound. No es abound. Abound. El verbo abreviar o acortar no es abridge, es abridge. El verbo absolver, es decir, perdonar pecados, no es absolve, es absolve. El verbo absorber, es decir, retener un líquido, no es absorb, es absorb, absorb. El verbo abusar no es abuse, nope, es abuse. El verbo aclamar no es acclaim, es acclaim, acclaim. El verbo accuse no es accuse, sino accuse, accuse. Acostúmbrese a ello. La mayoría de los verbos que comienzan con a realmente no se pronuncia a como en español, sino abolish, abound, abridge, absolve, absorb, abuse, acclaim, accuse. En realidad reconozco que puede ser un poco incómodo, un poco exigente, pero es aprendible enteramente. Así que cuidado con esa A abiertamente porque no es un sparkling English. Se entiende, lo entenderán, pero bueno, inclusive habrán algunas personas que se dirán que no entienden lo que usted dice y bueno, ¿qué vamos a hacer si ellos lo creen? La mayoría lo puede entender, la mayoría lo puede entender. Muy bien. Leamos algunas frases de los vocabularios anteriores. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me.
A chip of the old block. De tal palo, tal astilla. He has a concealed gun permit. Él tiene un permiso para porte oculto de armas. Concealed gun. Usted va a escuchar eso mucho, especialmente en los Estados Unidos, no tanto en Europa, que también hay esos concealed gun permit. At the end of the semester, they always have a knowledge contest. Número 3. Al final del semestre tienen un concurso de conocimientos o una competencia de conocimientos. I learned how to do gardening with Peace Corps. Recuerden, la P no se pronuncia con Peace Corps personnel. Tampoco la S. Peace Corps personnel. Aprendí a plantar hortalizas con personal del Cuerpo de Paz. Corps, cuerpo. Peace Corps, Marine Corps, y hay otras que no recuerdo muchas más ahora. Marine Corps, Peace Corps. El siguiente. Number 5. They found the corpse. Aquí sí se va con todo S, con la S. Corpse, con la P y la S. They found the corpse floating on the river. Encontraron el cadáver flotando en el río. We inquired at the main counter of the airline about the flight delay. Averiguamos en el mostrador principal de la aerolínea sobre el retraso del vuelo. Number 7. I painted my house all over with an enamel paint. Pinté mi casa completamente con una pintura a base de esmalte. She has become nicely fluent in English after studying seriously. Ella se ha vuelto bellamente fluente o fluida en inglés después de estudiar seriamente. Ese nicely te lo puede traducir de otra manera. Hermosamente, profundamente. ¿Recuerdan aquello que estudiamos hace 6 o algo lecciones atrás, los English intensifiers? Pues ese realmente allí es un intensifier. Number 9. Marriage is very different from wedding. El matrimonio es muy diferente a la boda. Number 10. Do you remember the difference between banish and vanish? ¿Recuerdas la diferencia entre los verbos desterrar? Fíjense, con B larga significa desterrar y con B corta significa desaparecer. Number 11. The puppy has been wailing and whining all night long because of loneliness. El cachorro ha estado gimiendo y gritando toda la noche por la soledad. Number 12. I have to wait 2 hours. Tengo que esperar 2 horas. Number 13. I am waiting for him. Miren que coloco for con letra mayúscula para indicarles que si es a una persona no puedo decir I am waiting him. En la número 12, mire cómo dice I have to wait. Pudiera decir I am waiting 2 hours. Ahí no se necesita for. Pero si la espera es a una persona, entonces debe ir for. Si es a una persona. Si es a una cosa, no. Bueno, no es del todo correcto lo que acabo de decir. I'm waiting for the bus. También es correcto. Pero también puedo decir I'm waiting a bus. I'm waiting a bus. Cuando es en sentido general. Pero si es en sentido específico, I'm waiting for the bus. Estoy esperando el bus. Cuando es algo específico es for. Cuando es general, no. Muy bien, continuamos. El número 14. You hardly need to water cactus plant. You hardly, esa D no se pronuncia. You hardly need to water a cactus plant. Apenas necesita rociar la planta de cactus. Number 15. Watch the way the skies change colors at sunset. Observa la manera como el cielo cambia de colores al atardecer. The washing machine, number 16. The washing machine suddenly stopped whirling. La lavadora dejó de dar vueltas repentinamente.
whirl. Recuerden, whirl significa dar vueltas, girar. Number 17, if you want shiny shoes, you have to wipe them. Si deseas zapatos que brillen, tienes que limpiarlo frotando. Recuerden, wipe no solo significa limpiar, clean es limpiar. Wipe significa limpiar frotando algo. Sobre ese particular ustedes han escuchado varias veces que hay una diferencia. El inglés es realmente en muchas instancias mucho más específico que el español. Por ejemplo, nosotros decimos limpia los zapatos frotándolos o frótalos, pero decimos mejor límpialo frotándolo. En inglés con una sola palabra, wipe. Y clean significa limpiar de cualquier otra manera. Okay. Number 18. When we saw him, he was wobbling. Cuando lo vimos, él estaba tambaleándose. Number 19. She wonders if she will be able to see them again. Ella se pregunta si los volverá a ver. En una lección por allá, número 30, 40, no recuerdo, le dedicamos un buen tiempo al estudio de ese verbo wonder. I wonder if he will come back again. Número 20, number 20. I try not to worry about tomorrow. I have enough with today. Intento no preocuparme por el mañana. Tengo suficiente con el hoy. Please read aloud these quotes after me. Lea por favor en alta voz estas citas después de mí. Recuerden, la mayoría de ellas no son mías, pero me encantan y por eso las comparto. Y es una forma de aprender también frases, expresiones que no necesariamente se construyen, se traducen de igual manera al español. Never lose your integrity because you can never get it back. Nunca pierdas tu integridad porque nunca podrás recuperarla. Number 2. If you have been looking for something for your life, but you do not know exactly what it is, it may be just a sense of purpose, an inner contentment. Number 3. In life, there are times when we need to go back, slow down, remain silent, think things through, stay still. Number 4. I spent my whole childhood wishing I were older, and now I'm spending my adulthood wishing I were younger. Number 5. Enjoy the little things today, for one day you may look back and realize they were the big things. Number 6. The heart of man is very much like the sea. It has its storms, it has its tides, and in its depths, it has its pearls too. Number 7. Man is the only creature who refuses to be what he is. Ok, vamos a entrar a la parte, ¿se acuerdan? En la lección anterior, al final de ella, ya estamos llegando al final, estudiábamos una serie de frases de cortesía. Les decía que el idioma inglés y especialmente el idioma inglés de las personas educadas se distingue por ser un idioma de cortesía, como debe ser el español también para las personas educadas. Miremos hoy algunas otras expresiones de cortesías comunes en inglés, como es el caso de do you mind y would you mind. Este par de expresiones a continuación llevan un verbo y ese verbo debe estar en su forma de gerundio, ing. Mire los ejemplos siguientes. Do you mind helping me lift the bag? Do you mind helping me lift the bag? Por favor, se puede traducir de múltiples formas. Una forma sería, ¿tiene usted inconveniente para ayudarme a levantar la bolsa? O, por favor, ¿puede ayudarme a levantar la bolsa? Recuerden, las personas educadas tienen un español educado, un español cortés o un inglés cortés. Y estas son expresiones de cortesía. Número
3. Do you mind answering the phone for me? ¿Tendría inconveniente en responder el teléfono? For me, realmente ahí se sobreentiende, pero eso quiere decir, would you mind answering the phone for me, please? Puedo colocar, como no, al final, please, o al comienzo, please. Do you mind helping me lift the bag? Number 4, would you mind answering the phone for me? Repito, usted puede añadir, please. En muchas partes, usted puede decir, please, would you mind answering the phone for me? O would you mind please answering the phone for me? Or, would you mind answering the phone for me, please? Ejemplo número 5. Do you mind picking me up by noon? ¿Tendría inconveniente en recogerme alrededor de mediodía? Or would you mind picking me up by noon? Recuerden, eso es Sparkling English. Utilizar expresiones de cortesía. Que otros no lo hagan, usted no es otro, usted es usted. Number 6. La expresión why don't you, seguida de la forma sencilla del verbo principal, se usa con frecuencia como una expresión de cortesía. Why don't you? ¿Por qué no? ¿Por qué usted no tal cosa? Su intención es afirmativa a pesar de que está negativa, ¿eh? Y con frecuencia se puede utilizar el verbo to be en esta construcción. Mire algunos ejemplos. Why don't you go by the store? ¿Por qué no vas por la tienda? No es negativa, recuerden, es de cortesía, no es una orden. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas por la tienda? No vas a la tienda. Why don't you be silent? ¿Por qué no te callas, por favor? Why don't you be... Usted puede colocar el please también allí. Please, why don't you go by the store? Why don't you be silent, please? ¿Por qué no te callas, por favor? Why don't you speak louder? ¿Por qué no hablas un poco más alto, en voz más alta? Or, why don't you speak lowly? ¿Por qué no hablas en voz un poco más baja? Why don't you tell me the truth? ¿Por qué no me dices la verdad? Why don't you be polite? ¿Por qué no eres cortés? Polite, recuerden, significa cortés. Muy bien. Getting close to the end. La forma más frecuente de pedirle a alguien que no haga algo en inglés en forma cortés es please don't o don't, please. Mire los ejemplos. Please don't sit on that chair. Please don't sit on that chair. Por favor, no se siente en esa silla. Don't sit on that chair, please. Fíjense que puede ir al comienzo, puede ir al final. Please don't walk on the lawn. Don't walk on the lawn, please. Por favor, no camine sobre el césped o en el césped. Please don't be so naive. Don't be so naive, please. Por favor, no seas tan ingenuo. Que todo lo cree, eso es lo que significa naive. Miremos los resultados del examen que aparecían en la primera página. What is the difference between sane and sound? Sane significa sano, pero mentalmente, cuerdo. Pero sound significa sano, físicamente, que uno no está enfermo. Sane, sano mental, que no está loco. Y sound, sano físicamente, no mentalmente. La número 2, do you remember the meaning of taste and proof? Taste significa probar con el paladar. Proof significa probar, demostrar matemáticamente o con evidencias algo. Taste es probar con el paladar. Proof es demostrar, probar algo. Número 3, how do you say in English parece que va a llover? It looks like it is going to rain. Number 4, what is the past and past participle of run and read? Run and run and read. El pasado de read es read. La pronunciación se escribe igual y el participio pasado
también se escribe igual, pero la pronunciación es distinta. Run sí es una sola. Run, run, run. Pero el verbo read, presente infinitivo to read, presente read, pasado read, participio pasado read. Recuérdelo. Número 5. Can you tell the meaning of a sign that reads hands off? Simplemente significa no tocar. Hands off. En algún asiento, en alguna pared, en algún lugar, usted ve el letrero que dice hands off, significa no toque. Debe ser que está la pintura fresca o es un cuadro de arte que no se quiere que nadie lo toque, etc. Hands off, no toque. Número 6. How do you say in English brazo, cabeza, espalda, mano y pie? Bueno, arm es el brazo, head es la cabeza, ya usted se sabe esta fue fácil. Back es la espalda, hand es la mano y foot es el pie. Número 7. Render into Spanish day after tomorrow, day before yesterday. Se dice pasado mañana, day after tomorrow, pasado mañana, y day before yesterday, antes de ayer. Número 8. Do you remember the meaning of how do you do? Recuerden que esto es un saludo formal en cualquier momento. Formal. Usted ve a una persona que conoce en un lugar. Hey, how do you do? Eso es un equivalente a algo así. Hey, ¿cómo estás? Sin embargo, la respuesta es how do you do? Es un saludo formal. También recuerde la frase convencional que se usa cuando uno es presentado a otra persona. Se puede decir how do you do cuando a uno le presentan a otra persona. How do you do? Y usted responde de igual manera. How do you do? Claro que hay otras respuestas. Recuerden cuáles son algunas. Nice to meet you. Nice meeting you. Pleasure to meet you. Hay muchas otras formas, pero esta es una de ellas. Do you remember how to say 4, 7, 8 in English? Fácil. 478. ¿Cuál es la parte que quiero hacerle recordar o recordarle? Que los últimos dos números siempre en inglés llevan and. 1050 se dice 1050. 530 se dice 530. Recuerden que en español decimos 530 sin i. 1050, pero en inglés ese par final lleva, algunas veces es simplemente el último, pero en general el par final lleva and. Muy bien. Número 10 y última. Do you remember a group of nouns that are written with capital letters in English and not in Spanish? ¿Recuerda un grupo de palabras, sustantivos, etcétera, que se escriben con mayúscula en inglés y no en español? Por supuesto, los gentilicios. En español escribimos el nombre de los idiomas. Los días de la semana, de los meses, los escribimos con minúscula, no en inglés. En inglés recuerden, German, Spanish, South American, whatever, es con mayúscula cuando se van a escribir. Los nombres de los idiomas, French, Japanese, African, es con mayúscula, no en español. En español se escriben con mayúscula cuando van después de un punto seguido o cuando empiezan una oración, una expresión. Pero de otra manera se escriben con minúscula, al igual que los días de la semana. Decimos lunes, escribimos lunes, martes, etcétera, con minúscula. En inglés siempre van con mayúscula. Y recuerden que los días de la semana, el day al final, aun cuando en algunas partes se pronuncia day, en muchas otras se pronuncia D. Entonces Monday, Tuesday. Así que tenga su oído fino, donde usted llegue a estar y vea si esa zona, porque no en todas las zonas es igual, en el sur es diferente al centro, al norte, etc. Y vean si dicen Wednesday o si dicen Wednesday. Y finalmente los meses, como ya mencioné.
Muy bien. Los meses en inglés se escriben con mayúscula. January, etc. March, April, whatever. Siempre se escriben con mayúscula. En español, no, se escriben con minúscula, excepto lo anteriormente dicho, que comiencen una oración o que vayan después de un punto seguido. Muy bien. I guess we're closing today. Bueno, creo que estamos terminando hoy. Breathing deeply. En la próxima lección vamos a dedicarle un tiempo a breathe, el verbo respirar. Porque se puede decir breathe in y breathe out. Breathe in, breathe out. Muy bien, breathing deeply. We're climbing higher at the end of lesson 72. What is it next? A little higher. Respira profundamente. Estamos alcanzando nuevas alturas al final de la lección 72. ¿Qué sigue? Hacia arriba. Looking forward to seeing you next time, guys. Esperando verlos la próxima vez, caballeros. Bye bye now. I'd really enjoy being able to be here with you. Bye bye now. Bye bye.